Hotel Perú, situado en la carretera de Madrid, les ofrece servicio de cafetería, restaurante y salones para bodas. Los fines de semana de este verano te esperamos en nuestra magnífica terraza jardín, un lugar único para disfrutar las noches de los viernes, sábados y domingos, con los precios más baratos que nunca. Escuche, jarra de cerveza con ración gratis. Con 4 raciones te regalamos una. Cañas 1 euro y refrescos 1,50. Recuerda, viernes, sábados y domingos, a partir de las 9 de la noche, te esperamos en la terraza jardín del Hotel Perú. Buenos días, y después de las vacaciones, aquí estamos otra vez. Soy Teresa y estoy en el programa de familia, acompañada de mis compis. Hoy tengo a María García y a Teresa García de la Oficina de Igualdad. Buenos días. Bienvenida, Teresa. Con mucha fuerza, sí. Muy cansada y con mucho calor, ¿eh? Me quiero ir otra vez de vacaciones. Se necesitan vacaciones para descansar de las vacaciones. Bueno, pues acercándose agosto y acercándose septiembre, tenemos que hablar de un tema un poquito complicado para los niños, que son los suspensos de verano, que hacen estas madres con este rendimiento bajo, podemos llamar fracaso escolar, en el que vamos a dar algunas orientaciones o vamos a hablar un poco de cuáles pueden ser los motivos y los factores que desencadenan este fracaso escolar, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezar a hablar un poquito diciendo que, bueno, el origen de este bajo rendimiento escolar puede estar producido, que yo creo que es uno de los factores más importantes, sería la motivación del propio estudiante, ¿no? El alumno que no le gusta estudiar. ¿Por qué no le gusta estudiar? Puede ser por muchos factores, ¿no? Uno de ellos puede ser los hábitos de estudio, o sea, no tiene unos hábitos de estudio y no hay una coordinación y una cooperación por parte de la familia, que la familia tiene que tener una parte importante dentro de esta supervisión de tareas y influenciar o motivar para que los propios estudiantes sigan estudiando. También tenemos un problema de escolarización deficiente debida por numerosos cambios de escuela, residencia o incluso enfermedades. Hay niños en los que tienen determinadas enfermedades y les hace que tengan un asentismo escolar, aunque esté justificado, que hace que muchas veces este rendimiento académico pues sea todavía mucho más bajo. La hiperactividad, ya sé, los niños que tienen déficit de atención con hiperactividad son unos niños que suelen tener también una serie de problemas o de deficiencia o retrasos, vamos a decir los retrasos, sobre todo en la lectura, en la escritura y en el cálculo, que si no se cogen a tiempo se van llevando, pues digamos que lo vamos arrastrando a lo largo de los cursos. La falta de estimulación, directrices por parte de la familia, como hemos dicho, y también puede deberse a trastornos de aprendizaje como dislexia, disortografía, discalculia, etcétera, muchas veces de origen biológico. Y ya, si hablamos de otro tipo de factores, porque aquí faltarían muchísimos factores, hablaríamos de los propios factores del propio estudiante, del propio centro académico, muchas veces son los propios... Yo hablaría del sistema educativo. El sistema educativo, claro que sí, ese es uno de los factores que también... A mí es de los... Porque has hablado de la falta de motivación y cómo esta puede estar condicionada por el entorno familiar y vuelve a recaer toda la responsabilidad de lo que le pasa a los niños y a las niñas en los padres y en las madres. Y yo creo que en este momento uno de los elementos, desde luego, determinantes es el sistema educativo, que además en nuestro país está condicionado por el gobierno que entra. Entra uno, lo destruye, entra el otro, lo vuelve o sea, va cambiando y no responde ni a una necesidad real de la población, en este caso, bueno, pues estudiantes y los pequeños y pequeñas. Y por supuesto no creo que es una falta de motivación la que fomenta el propio sistema, tal y como está planteado, que tiene esos resultados, porque es que en general el sistema educativo español está mal valorado y nosotros como estudiantes también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que todas nuestras familias lo hacen mal? No, claro que no. Estamos hablando de un factor muy importante, como tú has dicho, el sistema educativo. Lo que pasa que, bueno, yo había planteado el tema pues en relación a dar orientaciones a las familias, pero sí que es verdad que uno de los factores, además el base o el pilar, tiene que ser nuestro propio sistema educativo, y además que depende pues de la política, y tienes toda la razón, ¿no? Estos cambios pues se los van a ver todos los niños, los estudiantes lo van a ir sufriendo pues según pasan los años, ¿no? Y bueno, espérate a ver
también los recortes económicos que también afectan, ya no solamente con la beca de los libros, bueno, ya no hay beca de libros, perdona. No, ya no hay beca de casi nada. De todas maneras, también podríamos fijarnos un poquito en modelos, por ejemplo, del norte de Europa, ¿no? Claro. Que están avanzados con respecto a nosotros de manera notoria en diferentes ámbitos, sobre todo sociales, y como es curioso que son países que a lo mejor llevan 30 o 40 años con el mismo sistema educativo, supongo que introduciendo pues variaciones mínimas, pero tienen unos resultados muy positivos que se pueden analizar año tras año, y bueno, pues una tradición de un modelo educativo que ha calado, ¿no? Y son 30 o 40 años de experiencia en esos métodos, que digo yo que sí que podríamos fijarnos un poquito en cómo lo hacen. No obstante, yo también me reitero en tu idea de la importancia del refuerzo que deben de tener en casa, porque si bien es cierto, les hemos ido acostumbrando quizás a lo mejor pues a obtener un refuerzo muy inmediato, muy a corto plazo, y no a lo mejor nos hemos enseñado a disfrutar o a empezar a ver beneficios más a largo plazo de lo que es en sí mismo un aprendizaje. Cuando tú al niño o la niña le acostumbras de manera inmediata, la refuerzas de manera inmediata, esa persona no es capaz de ver más allá, digamos, ¿no? De entender que, pues toda la clase de beneficios que pueden llegar a obtener el día de mañana. Cuando no están esos refuerzos, pues el niño no se quiere sentar a leer, no va a estudiar, etcétera, etcétera. Y sobre todo, eso, el apoyo también que tienen que encontrar en casa para todo lo que son técnicas de estudio. Si ese niño o esa niña no ve éxitos, digamos, porque no sabe estudiar, porque es algo muy común, si no ve de alguna manera algún beneficio, pues se desmotiva más aún, claro. Entonces, una herramienta básica son técnicas de estudio que se puedan ver reforzadas desde luego desde casa también. Es que tal vez nos centramos más en los contenidos que realmente en la técnica. En la forma. Y entonces, desde nuestro sistema educativo sería muy importante que reforzasen pues esas técnicas de estudio, el aprender a estudiar, más que ese refuerzo positivo o ese refuerzo inmediato en el que yo estudio hoy y mañana porque el viernes tengo el examen y entonces venga, ya he aprobado porque he estudiado 2 días, ¿no? Y después de eso no queda nada. Faltan unos hábitos de estudio y una motivación para estudiar, que como tú bien decías, en otros países se estudia de distinta manera, no estamos trabajando... Y los contenidos son también muy diferentes. Distintos. Ahí está, entonces hay muchas formas de estudiar y hay formas muy dinámicas en las que no solo tienes que aprenderte algo de memoria. Que no sea todo por imposición, sino también por descubrimiento. Y haciendo exámenes, haciendo trabajos en grupos, se puede aprender muchísimos contenidos y de una manera mucho más... Pero eso supondría un reciclaje del profesorado, y cuando estamos delegando la responsabilidad al entorno familiar, porque tú has hablado que los niños, pues que aprendan a leer. ¿Cuántos padres y madres sorprendes leyendo un libro? Porque es que ahora vas a la piscina y es muy difícil encontrarte a una persona leyendo un libro. Venga, vamos a decir que en el móvil de... ¿Cuántos centímetros tiene un móvil? ¿Están leyendo un libro? A lo mejor sí. Están leyendo un libro en esa pantalla de... ¿Cuántos centímetros? 5, con un gran esfuerzo para su vista, pero cuando hablamos, por ejemplo, de las padres y las madres que tienen que motivar a esos niños y a esas niñas, estamos dando por hecho que todos los padres y las madres tienen la formación necesaria para hacer un refuerzo en casa. Que si hablamos de una franja de edad entre, los padres de ahora que puedan tener entre 30 y 45 años, ¿no? A lo mejor sí tienen esa formación necesaria para reforzar, pero a lo mejor no. Sí, entonces, claro. Ahí ya también hay una diferencia entre unos hogares y otros. También debería de preocuparse el sistema educativo de enseñar a padres y a madres, que para eso las escuelas de padres y madres serían un lugar fantástico, a cómo acompañar a sus hijos e hijas durante ese proceso de estudio y de aprendizaje. Ese es uno de los objetivos que tienen las escuelas de padres. Pero ¿qué pasa? Cuando se hacen muchas veces las reuniones, ¿cuántos padres acuden? Problema de siempre, claro. Estamos con lo mismo.
¿vale? Todos necesitamos ayuda, pero a lo mejor no sabemos pedirla o cuando nos la dan no la hemos recogido. No la hemos recogido. Tenemos que involucrarnos y tenemos una serie de responsabilidades respecto a la educación de nuestros hijos, no solamente ellos, porque ellos son un cachito de arcilla que se va moldeando y nosotros somos los primeros moldeadores, luego ya después se moldearán ellos solos. Entonces, en principio, debemos motivarlos muchísimo para que tengan ese tipo de hábitos. Si tú no los has tenido en tu casa, es muy difícil que tú los puedas aplicar. Sí. Una familia unos padres que no tengan estudios porque no han podido por las necesidades o las circunstancias que sean, no saben que realmente todos los días hay que ponerse una hora a estudiar, como mínimo, dependiendo luego de las edades, que tienen que tener ese hábito, que lo tienen que ver como algo normal, como el que va a comer o el que tiene sed. O sea, tienen que verlo así. O sea, yo todos los días me pongo, y además a la misma hora, que sea algo tiene totalmente... que haber una disciplina. Ahí está. Entonces, eso es lo que se necesita. Y que bueno, que los padres también refuercen eso. Pues muy bien, qué contento estoy. Porque a los niños les gusta que los refuercen, sobre todo cuanto más pequeños. Claro. Y al principio, tiene que haber una supervisión por parte de los padres. Porque si no hay, con 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, es difícil que ellos solo adquieran unos hábitos de estudio pues, individuales, ¿no? O personalizados. Entonces, van a necesitar ese apoyo. Eso supone que la madre tenga que dejar de hacer sus tareas, la madre o el padre, ¿vale? Madre o padre, y se ponga a dedicarle una hora de su tiempo a esas tareas, ¿vale? Hay muchas veces que esas circunstancias tampoco se dan por el tema laboral, etcétera. Los abuelos, todo ese tipo de cosas. Entonces, es una de las cosas que creo que todos nos tenemos que concienciar de que es así. Dicen que mi hijo no estudia solo, ¿no? Es que yo le mando al cuarto y cuando voy está jugando con el ordenador. Vamos a ver. Claro, es que tú no le puedes... Es que tiene que aprender a estudiar solo, sí, ya lo sabemos, pero primero tiene que tener una base. Y si esa base no se la damos, ya desde el colegio, pero también desde casa. O sea, somos una acción conjunta, el sistema educativo y las familias. Y todo el entorno. Muy importante también, supongo que opinaréis igual, que en verano no se dé un corte radical con todo lo que se ha venido trabajando a lo largo del año. Y sí es verdad que muchas veces pues en periodos vacacionales nos es más cómodo, bueno, pues hacer otro tipo de actividades, que son necesarias también, por supuesto, pero a veces es muy fácil desconectar completamente, no se vuelvan a coger libros ni para leer, incluso pudiéndolo enfocar de una manera pues más atractiva, ¿no? Sí, puesto que lúdica. es más lúdica, pero muchas veces no se hace. Entonces, pues sí, que hay una necesidad de alguna manera de no romper esa rutina de estudio diario para que cuando llegue septiembre nos dé menos pereza. Sí. Has comentado, bueno, la dificultad que tenemos para conciliar la vida personal, familiar y laboral cuando dices que una madre o padre debe atender o disponer de ese tiempo, ¿no? Y esto sí que, bueno, lo que voy a decir podría ir en contra de, bueno, pues del feminismo como movimiento, del reconocimiento de derechos, pero la realidad es que la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, a lo que es el espacio público, sin que el espacio privado haya tenido una misma incorporación de forma equitativa por parte del hombre, pues ha tenido muchísimas consecuencias y no todas positivas, evidentemente. El que tú puedas desarrollarte profesionalmente es algo positivo por todo lo que conlleva con derechos económicos y sociales, pero la parte negativa pues ha sido el fenómeno de los niños llave, problemas en la alimentación infantil, un elevado índice de fracaso escolar, muchísimas más separaciones y divorcios, y ha sido, bueno, el origen está en que no ha habido un equilibrio de ocupación de espacios por ambos sexos de la misma forma. Entonces, bueno, con esto no quiero decir que tengamos que volver a casa, ni muchísimo menos, vamos. Pero que igual que detrás de las políticas de género hay un interés económico muy potente, o sea que no tiene solamente una base ideológica, también hay unas consecuencias negativas porque no nos hemos educado de la misma manera ni nos hemos incorporado de la misma forma. Entonces eso supone un esfuerzo mayor a la hora de cubrir esos huecos que se han dejado, y que también es cierto que cuando somos padres y madres asumimos una serie de responsabilidades
y esa está entre las que asumimos con el nacimiento de un hijo o una hija, y está claro que eres una parte importante en la motivación de tus menores a la hora de estudiar. Hablaba mi compañera Teresa 2, o bueno, Teresa 1, Teresa 2, Teresa, de lo que es la motivación inmediata, ¿no? Que es importante hacerles entender todo lo positivo del estudio. Se pone complicada la cosa cuando ves que incluso con mucha formación tus dificultades a la hora de encontrar trabajo de momento se mantienen y parece que van a persistir en el tiempo, y sobre todo porque lo que consumimos en televisión sobre todo no es tanto eso, ¿no? Es más la gratificación inmediata sin necesidad de mucho esfuerzo, ¿no? Es la cultura de la ausencia parezco el ministro Wert con la cultura de esfuerzo, pero no comparto su idea. Pero bueno, que es un poco inculcar, es un poco mucho, ¿no? Inculcar, bueno, pues que eso, si bien a lo mejor no va a tener el resultado que tú esperas, sí que te va a enriquecer, te va a dotar de una serie de habilidades para desarrollarte personal y profesionalmente. Sobre todo, bueno, que despertar ciertas inquietudes, sí, que te haga mucho más fácil el entender todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Que no es solamente necesario, o que no es necesario, pues es un refuerzo continuo, permanente e casi instantáneo para poder llegar a conseguir pues cosas más allá de todo eso. Entonces, bueno, pues pero bueno, como bien decía Teresa, el objetivo del programa era dar una serie de recomendaciones, sí, a estos padres y a estas madres que durante el verano tienen que están estudiando, ¿no? Entonces, sí, pues seguro que nos das unas recomendaciones estupendas. Hombre, claro. Bueno, lo primero, pues como hemos dicho, ¿vale? Hay que fomentar los hábitos de estudio y hay que crearlos. Lo primero es crearlos, porque muchas veces no existen. Entonces, siempre tiene que haber un mismo horario. Yo creo que con el calorcito que pasamos por aquí, es bueno el horario de mañana para estudiar, porque por la tarde o en la hora de la siesta. En la hora de la siesta, para que dejen dormir a los padres un poquito. Luego los revisan y supervisan después. Entonces, organizar un horario de estudio para los menores, donde ellos se les tiene que ayudar a estudiar, ¿vale? Pero también ellos tienen que aprender a estudiar solos, como haciendo estas técnicas de estudio que hemos hecho toda la vida, subrayar, resúmenes y aprendértelo, ¿de acuerdo? Sí. No hay más, es que esto es así, sota, caballo y rey. Después, los padres, pues ¿cuál es la supervisión de los padres? Preguntarle el tema. Estudiar tienen que estudiar solos. Esa es la parte que ellos tienen que hacer solos. Preguntamos el tema, vemos si han terminado sus deberes, porque muchas veces se les manda actividades. Y como ya sabéis que estamos en la etapa audiovisual, en donde nuestros hijos aprenden solo a través de los sentidos, pues también podría ser bueno para aquellas personas que no han suspendido hacer una serie de ejercicios en internet. Hay fichas auditivas, ejercicios, hay juegos de todo tipo de materia. Entonces, meterse en internet, buscar aquellas páginas que puedan ser adecuadas, vosotros meteros primero los padres y verlas, visualizarlas, porque muchas veces te encuentras con sorpresas, y después, pues eso, que sea algo lúdico, para que los niños tampoco lo vean como un castigo. Y aquellos que han suspendido, pues lo siento, es lo que hay que reforzar y hay que ampliar el horario de estudio. Es decir, lo que no has trabajado durante el invierno lo tienes que trabajar durante el verano. Eso es si como en vez de una hora bíblica. tienen que estudiar 2, pues toca 2, no hay más, ¿vale? Y siempre con la supervisión. Os dejo aquí un espacio también para que vosotros podáis dar alguna idea, alguna cosa más que se os ocurra en relación con las orientaciones que puedan ir para los padres, que se lo tomen con mucha paciencia. Yo para los padres que se lo tomen con mucha paciencia, porque claro, aquí la experta, porque para eso estás en ese programa tan estupendo de nuestra mancomunidad, que es el programa de atención a familias, eres tú. Yo es que, la verdad, ser padre me parece una heroicidad. Ser padre o madre me parece un acto heroico con la que está cayendo y con lo que conlleva de responsabilidad, de implicación, de estar a todo, es algo para lo que no te preparan y realmente es una aventura. Bueno, yo un poco por seguir en la misma línea, pues eso, lo que comentábamos también antes, intentar aprovechar este periodo estival, pues para, además de, como tú bien dices, crear
reforzar ese hábito de estudio, que es lo primero. Bueno, pues darle a lo mejor otro sentido en esta época del año, aprovechar. Sí, porque los peques también quieren vacaciones. Claro, entonces, bueno, pues junto con ellos intentar hacer actividades de ocio que de alguna manera se pueda implicar también pues el tema de pequeños deberes en verano, que sea más divertido para los pequeños, para padres y madres, y bueno, y así también reforzar pues otro tipo de vínculos con esos menores, ¿no? Pues muy bien, bueno, pues con esto nos despedimos. Hasta la próxima semana